por estar aquí. Yo sé que están súper ocupados con sus familias, sus vidas, su trabajo, pero sí, agradezco mucho compartir con ustedes, tener este tiempo para compartir con ustedes y aprender de ustedes también. Entonces, muy curiosa de esas preguntas que tenían y no sé quién quiere empezar, pero podemos pasar como, no sé, como, ¿cuántos minutos, Fausto? ¿Como 10, 15 minutos? Sí, yo creo que estaría bien. Ok. Y no sé quién quiere empezar, cuáles fueron las preguntas, porque yo no vi las preguntas. Am, las escribí, ¿eso fue las que yo escribí hace tiempo, Fausto? Sí, ok, de constructivas más que Sí, todo, de las preguntas reflexiones. deconstructivas del taller. Ok, excelente. Pero no las tengo enfrente, no recuerdo cuáles eran las preguntas. No sé si alguien quiere empezar para decir, bueno, yo quisiera hablar de esta pregunta y cómo lo contesté. ¿Ese es un buen proceso, Fausto? Sí, yo creo que Ok, sí. ok. ¿Quién quiere empezar? Y no sean tímidos. Y no tenemos toda la noche, no tenemos tanto tiempo. Entonces, listos. No sean tímidos. Pueden, cualquier tema, podríamos empezar con cualquier tema. Y también no tiene que ser con tanto detalle. Puedes hablar en general, así lo contesté, para darme una idea. Bueno, yo, María, si me permites. Hola, Sonia. Hola, pues algo que me llamó mucho la atención de esta área de la interseccionalidad fue una de las preguntas que nos haces respecto a cómo nos identificamos nosotros mismos, dentro de qué etnia, dentro de bueno, a mí esta pregunta me resultó súper enriquecedora porque, para empezar, bueno, me di cuenta que somos un grupo realmente multicultural, o sea, somos personas súper diferentes, orígenes diferentes, no solamente nacionalidades, sino también vivencias muy diferentes, ¿no? Y yo estuve leyendo a mis compañeros y me llamó muchísimo la atención porque es una pregunta que yo nunca me había hecho para mí misma. O sea, cómo me identificaba mi origen étnico? Jamás me había preguntado eso y me llamó la atención ver cómo otros compañeros decían que eh, algunos se identificaban como latinos simplemente, ¿no? Y yo ahí me saltó algo, me saltó como una inquietud porque me di cuenta que yo no me identifico como tal, no es que me identifique, te digo, nunca me había hecho la pregunta, ¿no? Pero como que me surgieron algunas cuestionamientos personales respecto a mis propios prejuicios hacia la comunidad latina, ¿no? Y por qué yo no me identifico como tal. Entonces, me resultó un ejercicio súper enriquecedor para mí misma y me gustó mucho conocer las opiniones de mis compañeros. Gracias, gracias por compartir eso. Estoy muy curiosa y no tienes que contestar la pregunta, pero ¿pudiste identificar cómo se pueden los diferentes aspectos de su identidad? ¿Podrías nombrarlos? Um, Si no, no, si no, no latina, no entiendo entonces, la pregunta. entonces, si no se identificó como latina, ¿cómo se identificó? Bueno, es que yo me refiero a que como que en mi propia perspectiva, yo considero que los mexicanos somos muy diferentes, por ejemplo, a los centroamericanos, a los Claro, sudamericanos y también a los norteamericanos. claro, O claro. sea, como que no comulgo con mucha ideología que yo he escuchado de Centroamérica, tampoco de Sudamérica y Ujú. mucho menos de Estados Unidos. Entonces siento como que somos como, o sea, aunque seamos una área geográfica similar, pero creo que somos muy diferentes, no Claro, solo en ideología, costumbres, en muchas cosas. Entonces,
como que siento que no todos entramos en el mismo paquete, no sé. Claro. Entonces, me estás escribiendo lo que no eres, pero ¿cómo describes lo que eres? Wow. Y esa es la parte de pensar si lo pudo nombrar, si lo pudo identificar. Yo soy tal. Estos son los elementos de mi identidad. Y cuando se crucen y están en relación uno con el otro, yo me siento así en este contexto, así en el otro y así en el otro. ¿Pero lo puedo nombrar? Bueno, sí, claro, sí pude identificar, sobre todo, porque, bueno, yo soy una persona de ciudad, o sea, sí logro identificar que hay grandes diferencias en mi país. Ajá. Entre personas que nacimos y crecimos en la ciudad y personas que han nacido, crecido y se desarrollan en otras áreas geográficas de mi propio país. Obviamente sí identifico eso y definitivamente. Igual algo que, bueno, que comenté ahí en la plataforma fue respecto a que yo no tenía mucha conciencia del colorismo en mi vida personal. No, nunca me tocó vivir una situación en la que para mí fuera importante el color de mi piel, por ejemplo, de la mía, ¿no? Porque sí he sido testigo de muchas injusticias hacia personas que tienen la piel más oscura. Entonces, en la plataforma comentaba algo respecto a eso, porque la toma de conciencia vino en una ocasión que fui a un concierto de un músico panameño y él mencionó ahí que, hablando acerca del tema de la discriminación por raza y color, que nos sorprenderíamos los latinos si nos diéramos cuenta que en esta área geográfica no existe la piel blanca como tal. ¿No? Y fue algo que a mí me sorprendió mucho porque yo siempre, aquí en México sabes que no hay mucho, bueno, no hay casi personas afroamericanas, o sea, bueno, descendientes de africanos. Casi no hay raza negra aquí en México. Entonces, las personas que tenemos la piel ligeramente blanca, ni siquiera personas rubias, nos llaman blancos. O sea, nosotros somos blancos. Entonces, esa es la concepción que tenemos de la blanquitud, ¿no? Entonces, cuando uno ves estas otras experiencias, por ejemplo, personas que viven en la costa, personas que viven en otras latitudes que sí hay piel más oscura, es donde es más, más marcada esa diferencia, ¿no? Pero de algún modo nosotros tenemos ese privilegio de raza que ni siquiera nos ha permitido ver que existen otras experiencias, ¿no? Sí, y dijiste la palabra clave, Sonny, y me alegro tanto que le dijiste, porque los aspectos, Beverly Tatum es una autora bastante famosa, psicóloga acá en los Estados Unidos, y habla mucho que los aspectos de nuestra identidad que no son obvios para nosotros son los aspectos donde son privilegiados, que nunca obtenemos la razón de analizarlo o de tenerlos presentes, ¿me entienden? Entonces, habilidad es uno de esos otros privilegios que a veces no reconocemos como un privilegio. Entonces, mil gracias por compartir eso. Quería escuchar a ver si había otra persona también que pudo reflejar y gracias, Sonny. ¿Y Lenin nos puede contar? Sí, un poco en esta línea de la interseccionalidad. Justo yo fui una de las personas que comentó esto del eje de raza desde lo latino, porque hace no mucho trabajé en un proyecto con personas de otros países como Inglaterra y Canadá. Y algo que comentaba en el foro es que yo no me sentí interpelado por el eje de raza hasta que trabajé con ellas, porque sentí una suerte de exotización de nuestras experiencias como personas mexicanas o latinas, ¿no? Entonces ahí fue cuando sentí el eje de raza. El eje de piel ya lo había sentido en otros espacios iguales. Cuando, bueno, yo sí me he vivido un poco en esta lógica de mi piel morena en comparación con otros tonos de pieles,
y a quienes se les da más voz en primera instancia, a quienes son los más escuchados o escuchadas en primera instancia. Ya me ha pasado por el color de piel, ¿no? O este sentido de persecución por entrar a ciertos espacios señalado, pero o no señalado físicamente, sino con la mirada, ¿no? Con el simple sentirte que no perteneces a ese grupo, ¿no? Y otra cuestión que también me puso a reflexionar es lo de la discapacidad, como estoy trabajando también con ello, era, la pregunta era, ¿te consideras que estás o tienes alguna discapacidad? Y contesté, bueno, no me habito de la discapacidad hasta el momento, ¿no? Porque es algo que puede atravesar en mi experiencia en algún momento. No dejarla fuera, porque algo que se hace con la discapacidad es invisibilizarla desde nuestros trayectos de vida, ¿no? Que no somos ajenos a ella en cualquier momento y pues nos puede atravesar, ¿no? Y otra era que si consideraba que cómo consideraba mis capacidades o algo así, y solamente también hablar de la vista, ¿no? No es que la he perdido, no es que ha disminuido, sino que ha cambiado mi capacidad visual. Ha cambiado, ¿no? No es que al hablar de la pérdida creo que es un mito en la discapacidad o en las capacidades, entre comillas, ¿no? Entonces lo que ponía es que no ha disminuido para mí, no ha cambiado, sino más bien ha cambiado, ¿no? El campo visual cambia nada más. Entonces, sabes que me voy a tener que mover porque dice que mi internet no es estable. Entonces me voy a mover a otro cuarto en un minuto para que me pueden escuchar ahorita. ¿Me pueden escuchar? Ok. Sí, sí. Ok. Pero lo que dijiste es algo tan común porque el contexto afecta nuestra identidad. Entonces, cómo los perciben y cómo se sienten en ciertas regiones de México, cómo cambia, ¿verdad? En diferentes regiones, también en otros países. Entonces, es tan fluido nuestras identidades porque dependen de los contextos y los contextos influyen cómo los percibimos. Gracias, Lenin, por eso. Karina tenía una y después Mario. Sí, chiquita. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Karina. ¿Qué tal? Yo quería solo dar mi impresión respecto a esto de ser latino o latina. Para mí el término ser latino es un término norteamericano. Digamos, nosotros no somos latinos en contraste con los norteamericanos. Pero si no, digamos, yo soy descendiente de europeos, pero soy argentina, y eso no es una raza, ni tampoco es una etnia, ¿no? Sin embargo, la experiencia que tenemos los latinoamericanos, o sea, los que vivimos en estos países que fueron conquistados por los latinos, los españoles, es una experiencia de mucha interseccionalidad, porque todos deben tener mestizajes, me parece, ¿no? Sí. Y entonces esta cuestión de ser latino, inclusive a mí me llama la atención cómo en inglés se identifican con lo caucásico, no sé, a mí me llama la atención, ¿sí? Incluso porque son también mezcla, creo que en Estados Unidos también hay mezcla, no son solo descendientes de ingleses, deben estar mezclados también. Pero esta cuestión, es más, yo por lo menos tengo entendido que ya no se usa más la palabra raza, se usa etnia, porque la raza es una sola, digamos. Bueno, depende con quién hablas, ¿verdad? Porque mira, eso es un tema tan complejo. Los antropólogos ya no casi usan la raza como un concepto para identificar a las personas. Eso ya hace décadas. Pero en los Estados Unidos hablamos que todavía en los Estados Unidos se tiene que hablar de la raza, porque mientras que sigue la discriminación por cuestión de raza, hay que seguir mencionando raza. Igual que volvemos al feminismo, tenemos que seguir hablando del feminismo, porque hasta que haya igualdad entre géneros, ¿verdad? Siempre tenemos que volver a eso. Entonces, por eso es tan específico a los contextos. Y también yo hice un estudio recién ahorita con personas, casi siempre la mayoría de las mujeres son de México y se identifican acá como hispanas, como mexicanas, pero como hispanas. No usaban las palabras latinas. Exacto. Entonces, otra cosa. Entonces, y otra cosa que te quería preguntar sobre el tema de la decolonialidad. Es un término que se usa
en Estados Unidos, digamos, es una cuestión la de colonialidad como es en Latinoamérica, porque acá lo tenemos como, no sé, inclusive grandes intelectuales y escritores hablan de la decolonialidad, pero me intriga cómo es en Estados Unidos. Sí, sí se habla mucho de eso y en diferentes campos, diferentes carreras, pero en la terapia familiar también estamos hablando de los rasgos, ¿verdad? Las consecuencias que vivimos aquí por eso, ¿verdad? Por la colonización. Entonces sí es un concepto bastante importante y seguimos hablando de eso. Marión, gracias Karina por compartir y que si quería saber, Marión, ¿cómo contestaste esas preguntas? O sea, todavía no las escribo en el foro, pero la verdad es que sí ya me había llegado el pensamiento. Igual que Sony, ¿no? Viviendo en México, nunca me había preguntado este tipo de cuestiones, ¿no? Respecto a raza, color y así, ¿no? Porque tampoco estaba como tan consciente de los privilegios que yo tenía como rubia, como blanca, ¿no? Hasta que, digo, y ya ahí tomando un poco también de la experiencia de lo que Lenin estaba platicando, ¿no? Hasta que viví en Estados Unidos y estoy llenando mi formulario para la residencia, y entonces ahí pues a fuerza tenía que escribir, ¿no? Raza, no me acuerdo cómo decía, ¿no? Pero era así como de latina, hispana, blanca, no sé qué, ¿no? Y yo dije, o sea, soy todas esas. Soy latina, soy hispana y soy blanca, ¿no? Entonces es como, o sea, sí, ahí fue como me llegó la cuestión de, ¿tengo que elegir una? Imposible. ¿No? Y aquí en México nunca me había sentido pues discriminada, ¿no? Por lo mismo que estaba hablando de los privilegios por el colorismo o herejismo que también le llaman, ¿no? Hasta que viví en Estados Unidos, Texas, ¿no? En Houston, ¿no? Y por ser rubia, por ser blanca, no es como que las personas te cuestionan, ¿no? Porque hay pues mucha discriminación, ¿no? Digo, acá en México también la hay. Mi familia, bueno, que compartimos, ¿no? La paterna es familia muy racista, ¿no? Aún siendo hondureños, donde hay muchas personas de color, ¿no? Y son muy racistas, ¿no? Y Mi papá es uno de ellos. sexistas. Sí, también totalmente, ¿no? Entonces, pero nunca había vivido como que esa parte, hasta que llegué allá y hablando inglés, pues se nota mi acento mexicano, ¿no? Latino, hispano. Y es como de, ay, ¿de dónde eres? ¿No? Y no, pues mexicana. A pesar de ser rubia, a pesar de ser blanca, por el hecho de decir mexicana, ya es como, ok. Y una vecina que tenía arriba me dejó de hablar, o sea, ya nunca me volvió a hablar. Wow. ¿No? Entonces sí fue así como de, ¿qué onda con esto, no? Y entonces en algún momento pues quise hacer el experimento, porque además o sea, y aún aquí en México no es como de, pues la diferencia en la escuela pues era de las pocas rubias y así, entonces es como esa parte de que me preguntaban de dónde era, es que no pareces mexicana, es que no pareces latina, ¿no? Debes de tener igual la combinación de alguien más, ¿no? Y dije, pues sí, ¿de dónde? Honduras, pues menos me creían, ¿no? Entonces, porque también tenemos la idea de que pues la gente ve más, o sea, ¿por qué seguía fútbol? ¿Y quiénes son los futbolistas? ¿Quiénes son los representantes de los países? ¿No? Está como más marcado así, ¿no? Entonces, el decir mexicana, hondureña es como de menos, jamás, ¿no? Y igual. Estando allá, entonces sí hice el experimento estando en Houston de decir, ¿no? Porque dije, pues la verdad, perdón por la expresión, yo sé que no es nada feminista, pero decir gringos pendejos no se van a dar cuenta, ¿no? Por el acento. Cuando me preguntan de dónde eres, y les dije de España, un trato totalmente diferente a la contestación mexicana. ¿No? Entonces, digo, todavía no contesto en el foro, pero sí es como que
hasta ese momento que vivía allá fue cuando empecé a hacer este tipo de cuestionamiento, ¿no? Y pues sí está cañón, a pesar de no parecer físicamente, ¿no? Lo pongo entre comillas, ¿no? En estándares de latino-hispano. Es cierto, y igualmente ha sido mi experiencia, pero imagínate cómo hubiera sido tan diferente, ¿verdad? Si yo me hubiera criado diciendo, yo soy de España o soy de, no sé, de dónde, ¿verdad? Es como, es otra cosa, pero no esperan. Entonces, vamos a seguir pensando en los contextos. Y yo sí quiero escucharte, Sandra y Shadam y Claudia. ¿Nos puede brevemente decirnos un poquito? Porque este espacio es importantísimo porque así puedo yo integrar esos conceptos y temas feministas con lo que están diciendo también. Shadam, no sé si usted quiere ir primero. Hola María. Bueno, Hola. sobre esta actividad respecto a lo que comentan de nuestro origen étnico o racial, me resultó bastante interesante. Bueno, en mi caso, como menciona Sony, ni siquiera me cruzó por la cabeza la etiqueta de latina. Eso fue como, cuando dijeron latina, qué raro, ¿no? Como que es algo que viene de allá, ¿no? Del norte. Es cierto. Pero algo que siempre he tenido presente en mi historia de vida ha sido la identidad de mestiza. Yo siempre me pregunté, o sea, yo sé que tengo una descendencia española, pero sentía que me faltaba la otra parte, ¿no? O sea, ¿dónde está mi mezcla? ¿Dónde está la parte que me falta, ¿no? La parte, digamos, originaria. Lo puse en las preguntas que contesté. Afortunadamente tuve un profesor en la carrera que nos hizo investigar acerca de nuestros orígenes, es de nuestra abuela, abuelo, tatarabuelo, si era posible, ¿no? Entonces, pues sí fue como una investigación historiográfica muy padre de microhistoria. Entonces, pues ahí di con el tema de que mi familia tiene también un origen otomí. Entonces fue como de ahí ya me siento parte de algo más, no solamente como esta parte mestiza, que tiene una connotación a veces muy negativa, ¿no? Por ejemplo, que no hay ¿cómo decirlo? Pues sí, a los mestizos en la época colonial nadie los quería, o sea, los españoles no los querían porque pues eran hijos de mujeres indígenas que normalmente eran violadas. Entonces, hay todo un contexto histórico respecto al mestizaje, pero cuando descubrí esta parte otomí fue como de, no, yo no me identifico como tal porque no crecí en una comunidad así, pero saber que tengo antepasados que tienen raíces aquí originarias me hace como pensarme en otro lado, ¿no? Ya no es como solo en esta parte de la origen de la conquista, sino como en esta mezcla con otra cultura que no es necesariamente la europea. Y usted dijo otomí. Otomí. Y es un grupo indígena de México. Bueno, es que en México había muchas naciones. Entonces, el imperio azteca, y después había como la nación maya, la nación otomí. Entonces, mi familia es de Celaya, Guanajuato. En Celaya, Guanajuato hay un límite en 1500, era una frontera entre los aztecas y los otomís. Los otomís sí eran un pueblo fuerte, no fueron conquistados por los aztecas, entonces por eso conservaron su cultura. Y bueno, el municipio específico de donde viene mi familia es Apaseo el Alto, que se españolizó porque tengo entendido que en otomí es Apaseo. Tiene otro significado que no recuerdo ahorita bien, pero ya como en la colonización se llamó Apaseo el Alto, hay un Apaseo el Alto y hay un Apaseo el Chico. Sí, y el Chico. Pero sí es justamente esos límites entre lo azteca y lo otomí, ahí se cruzaban. Si usted fuera, por ejemplo, si usted fuera uno de mis consultantes en terapia familiar, yo estuviera bastante curiosa de cómo su cultura y en la mezcla de su cultura, su interseccionalidad, por ejemplo, si estuvieran en terapia de pareja o terapia familiar, pero especialmente en terapia de pareja, ¿cómo sería
que si sus culturas o sus contextos, cómo se criaron por sus valores y sus creencias culturales y las mezclas, cómo influyen en su relación. Entonces, por eso el familiograma es tan importante y al ratito vamos a hacer eso también, porque podemos hablar un poquito más, con más profundidad, ¿verdad? De cómo nuestros valores no vienen de nada, vienen de esas culturas y todo. Gracias por compartir, Shaddam, y gracias por educarme un poquito más con eso. Le voy a preguntar a Claudia y por último, Bere. ¿Está bien, Bere? Claudia, después usted y después seguimos. Sí. Bueno, pues a mí tampoco me hizo ninguna resonancia la categoría de latina, pero pensaba cómo en mi vida se ha interseccionado muchísimo mi color de piel con la clase, ¿no? Como el espacio donde vivo, cómo mi tono de piel en el contexto donde yo vivo podría ser interpretado como la güera, ¿no? Ni siquiera blanca, sino como la güera. Pero como alejándome un poco, ¿no? A lugares que tienen una posición o una clase social distinta, justo el tono de mi piel ya no es la güera, ya es otra, ¿no? Es otra la lectura y es otra incluso la forma en cómo soy mirada, pero que también se ha interseccionado con ser mujer. ¿Cómo es que cómo es que incluso la violencia, yo pienso, ¿no? La violencia que puedo vivir en ciertos contextos, a diferencia de compañeras que pueden ser leídas como más güeras que yo en determinadas posiciones geográficas, es muy distinta a la violencia. De igual forma, ¿no? Pienso que a mí me hacía como muchísima resonancia que para mí una identidad muy clave tiene que ver con mi orientación sexual y cómo a partir de ahí las demás intersecciones se van moviendo. Y me resonó ahorita muchísimo cuando decía Sandra que se vive como mestiza, porque a mí me ha resonado también, pero creo que me empezó a resonar cuando yo empecé a conversar con mujeres indígenas y que entendí que efectivamente mi experiencia, mi posibilidad de vida tenía que ver con un montón de privilegios que yo no había visto, ¿no? Que era muchísimo más fácil para mí mirar los privilegios que habían tenido otras personas hacia arriba, pero que era muy, muy, muy difícil para mí mirar los privilegios, ¿no? Que yo podía estar teniendo sobre otras personas. Y creo que hasta ahí, cuando llegué al trabajo con mujeres indígenas, fue cuando me resonó esta categoría de mestiza y porque me nombraban de esa forma. Y entonces entendí, ¿no? Además, cómo es que te nombren desde otro lugar, ¿no? Y para señalar tu privilegio. Y que eso es como complejo y que lo sigo pensando todavía, pero que es muy importante reconocer ese privilegio. Bastante importante y especialmente como terapeuta feminista, es importantísimo, ¿verdad? Reconocer eso y volviendo otra vez a la intersección, ¿verdad? La interseccionalidad de orientación sexual, clase social, color de piel. Y si no tuviéramos el colorismo y el racismo, no tuviéramos el privilegio, no pudiéramos ver esa intersección de clase social con nuestra raza, porque si las personas más oscuras no fueran discriminadas, no fueran esas personas como, usted dijo que la mujer especialmente entre más oscura, más peligro siente, pero también las personas trans, también las personas, ¿verdad? LGBT, GQ, y la cosa es que también refleja los valores de la sociedad, ¿verdad? Que son también homofóbicos, sexistas, misóginos. Entonces, por eso es que sufren esas consecuencias más que otras, ¿verdad? Yo sé que ustedes entienden eso, pero a veces hay que reflejar por qué te siento. Y el contexto es diferente, como dijo Marión. Si se fuera para los Estados Unidos, ya no la vieran como la güera, tal vez. Entonces la ven como, ok, como en inglés se dice la persona de color. Una persona de color es una persona
que viene de un grupo minoral, ¿verdad? De minoría, perdón, de una persona de un grupo minoría. Entonces, por su étnica, por su raza. Entonces, es bastante complejo. Y sí quiero escuchar, ¿quién más tenía la mano arriba? Bere, ok, Bere. ¿Qué nos quieres decir? Hola, pues Hola. solo quería decir que no he terminado de contestar las preguntas, pero bueno, contesté algunas y me salté a leer lo del geneograma y lo del gendergrama, no sé si se pronuncia. Ajá. Y pues de por sí la primera vez que lo hicimos me pareció súper importante y pues me va quedando más claro la importancia de saber dónde estamos ubicados socialmente, culturalmente y todo, ¿no? Y pues una frasecita que por ahí venía en el texto que decía que en realidad pues las diferencias, lo que las otras personas, donde viven, o sus experiencias, todo lo que son, pues cómo nacen estas relaciones de opresión por el hecho de creer que tú, yo o quien sea es mejor que la otra persona, ¿no? Y pues ya cuando veo las estadísticas que vienen en el capítulo del otro libro, donde ves que las personas con más acceso o a mejores trabajos o a ir a la universidad son las personas de piel blanca y con todo lo que han dicho los compañeros, pues entienden más las cosas y entiendo igual porque, por ejemplo, crecí en un municipio que ha sido de los más violentos para vivir en las mujeres, que es Ecatepec, y pues como todas las experiencias o mi forma de ver la vida, de percibir ciertas cosas ha estado marcada justo por eso, por el temor, por ejemplo, de salir, de no andar muy noche en la calle, por género, aparte por asaltos o por cierto tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues me va quedando más claro justo cómo eso cambia cambia mi percepción y pues era lo que quería aportar. Acaba de leer yo un reporte en esa ciudad que tenía el nivel más alto de feminicidio, ¿verdad? En todo México. Uh-huh. De hecho, superó a Ciudad Juárez, me parece. O sea, que Ciudad Juárez era como hace 10 años, entonces ahorita es un municipio, o sea, pero bueno, por el número de habitantes y toda una serie de factores, ¿no? Uh-huh. Y pues sí es diferente ser mujer, por ejemplo, allá, crecer y ser, ahorita que estoy en otro estado, que estoy en el sureste, que hay otro tipo de problemas, pero es muy distinto porque yo puedo salir a la calle perfectamente y como es un lugar que hace calor, o sea, puedo andar en shorts sin ningún problema, uh-huh. Es distinto, ¿no? ¿Es otra ciudad? Entonces eso me da la capacidad. Es otra ciudad, sí. Y entonces ya me da la capacidad de analizar las cosas desde, pues desde otra perspectiva, porque uh-huh. Ya traigo yo esos antes. Y es importante porque eso la protege también. ¿Quién fue de nuestras colegas que dijo la semana pasada que cuando hace un taller no puede decir que es un taller para el empoderamiento de la mujer? Yo misma. También yo. Ok, eso es, uh-huh. Bueno, eso es importante, volvemos al contexto, ¿verdad? Porque volvemos que si haciendo este tipo de trabajo en esos pueblos, en el pueblo que usted mencionó de donde usted viene, es un riesgo bastante grande para uno, ¿verdad? Entonces, el contexto sí es importante y eso también, yo seguí pensando en eso muchísimo, eso también me despertó algo importante en mí. Gracias por compartir, Bere. Y vamos a seguir, vamos a manejar casos clínicos al ratito. Mi plan de hoy es vamos a hablar, bueno, voy a hacer, si está bien con el maestro Fausto, voy a seguir. ¿Está bien, Fausto, si seguimos? Sí, claro que sí. Ok, vamos a seguir entonces. Hoy es el cuarto día, no puedo creer que ya es el último día. Ojalá, Fausto, ellos van a tener todos los dispositivos, ¿verdad? Para poder tenerlo en el foro. Sí. Ok, perfecto. Ok, entonces hoy vamos a seguir hablando
manejando, al final vamos a pasar un poquito más tiempo manejando casos clínicos, pero hoy vamos a hacer como un repaso. Entonces, estas imágenes para mí son tan importantes porque vamos a explorar preguntas, diferentes tipos de preguntas para terapeutas para que puedan hacer a sus pacientes o consultantes, clientes, como los dicen ustedes, para ayudarlos a comenzar a deconstruir poderes de género dentro de las relaciones. Entonces, sabemos que esto es, si se pone a ver estas piedritas, esta imagen es importantísimo para mí, porque digo, si este es un hombre y estas son mujeres, se necesitan 4 mujeres para tener el mismo poder de un hombre. Y para mí, como esto es como una metáfora, ¿verdad? Uno dice, wow, y tiene sentido, ¿verdad? Que en muchas sociedades, en muchas partes del mundo, especialmente en ciudades, países muy patriarcales y machistas, por decir, esto es lo que se siente como más real, ¿verdad? ¿Quién tiene las oportunidades? ¿Quién tiene más poder? Y las mujeres tienen que luchar mucho por sus derechos. Entonces, quiero que recuerden también, cuando estoy hablando de mujer, estoy hablando de todas mujeres, mujeres trans, mujeres cisgéneros, así se dice, Fausto, en español también, ¿verdad? Cisgénero. Y de todas mujeres, lesbianas, mujeres que no se, ni personas que no se identifiquen con género aún, ¿verdad? Personas que no se identifican. Entonces, quiero que piensen en estas preguntas y escribir, empezar como una lista. Si tienen papel y tienen una pluma, un lápiz para escribirlas. ¿Cuáles son los principios y marcos del feminismo que guían sus procesos clínicos? ¿Cuáles son los principios y los marcos o los elementos, podrías decir, de feminismo que guían sus procesos clínicos? Y eso podría ser, tal vez al final del curso hoy van a poder contestar eso un poquito mejor. El número 2, ¿cuáles atenderá sin importar el marco que utilice? Entonces es como decir, ¿cuáles serían marcos más importantes que podrías utilizar y cuáles serían otros marcos o elementos que no serían tan importantes? Y el número 3, ¿cómo puede garantizar que su perspectiva de vida y práctica clínica sirve para eliminar posiciones patriarcales que mantienen a mujeres en posiciones subyugadas y a hombres atrapados por nociones de masculinidad? Entonces, esta para mí es la parte, pienso yo, más importante. Entonces, cuando uno ve sus perspectivas, su mundo, su forma de pensar y todas las cosas que influye eso, ¿verdad? Su cultura, su religión, su género, orientación sexual. ¿Cómo podemos usar nuestras perspectivas para el bien, ¿verdad? Para la equidad, para para elevar mujeres para que tengan más posición, más poder en la sociedad? ¿O cuáles son esas perspectivas que nos mantienen subyugadas, ¿verdad? O hombres también que abusan su poder y que sufren también consecuencias de eso. Hay muchos hombres que piensan que no sufren, pero sí sufren. Porque tener una pareja que es infeliz, que sufre ella misma o él mismo o hijos también, también los hace sufrir. Y ya hablamos también de la caja de masculinidad, ¿verdad? The man box, y que eso es tan problemático. Entonces vamos a seguir pensando en eso. Ahora, yo quisiera que al final también de este curso ustedes podrían identificar elementos que son feministas. Ahora, yo también uso de una manera intercambiable el término feminista con la justicia social, pero sabemos que sus orígenes son diferentes. Y no todas las personas que trabajan así para la justicia social se consideran feministas, y hay muchas feministas tampoco que se consideran que están trabajando con la justicia social, pero casi todas. Pero los efectos estructurales y sistémicos, y esas son dos cosas diferentes, aunque a veces lo pensamos que son iguales. Estructurales y sistémicos de la opresión existen a nivel mundial, porque las mujeres,
porque las consecuencias afectan a las niñas y las mujeres de maneras desproporcionadas. Estos temas son importantes para la terapia familiar feminista. Entonces, la patriarquía, el machismo, la superioridad de los hombres. Ok, cuando estoy mencionando estos temas, quiero que tal vez tomen una foto de este dispositivo, que piensan, porque cuando manejan sus casos clínicos, quiero que analizan el caso por esta perspectiva, la patriarquía. Es decir, ¿se acuerdan que una dinámica en que los hombres tienen más poder en una sociedad que la mujer? Y el machismo es casi la misma cosa, la superioridad de los hombres. Ok, la segunda es la opresión y la discriminación de las mujeres o personas marginadas. Las personas se me hace difícil decir eso en español. LGBTQ y también personas a diferentes habilidades, personas internacionales, ¿verdad? Por cualquier razón, el abuso del poder, personas que usan el control y la dominación. Podría ser un padre así con sus hijos, podría ser entre una pareja, podría ser una persona adulta así con sus padres, sus abuelitos, el abuso de personas de mayor edad, de tercera edad. Podría ser la misoginia también y la violencia. Estos son temas que uno dice, el terapeuta feminista va a tener una sensibilidad más grande, por decir, a esto. También el derecho a controlar su propio cuerpo. Entonces, este es un tema que nos importa bastante, ¿verdad? Que si la mujer puede controlar, ¿qué pasa con su cuerpo? Si ella puede controlar qué come, ella puede controlar dónde anda, ¿sí? ¿Verdad? Ella puede estar físicamente en cualquier espacio y que se siente como, no solo segura, pero que se siente que ese espacio le pertenece a ella. Entonces, otros aspectos sería el aborto legal, los contraceptivos, la sexualidad propia y la objetivación de las niñas y las mujeres. Ahora, hay muchísimo más temas, pero uno dice cuáles son los temas más centrales. Estos son temas importantes. También el empoderamiento también de la mujer y de las personas marginadas. Hay muchas personas que no les gusta la palabra empoderamiento, pero cuando entendemos que que hay ciertos aspectos de nuestra identidad que nos da privilegio, también nos da poder. Y ese poder hay que compartirlo con esas personas que no tienen esos mismos privilegios. Entonces, el empoderamiento para mí es compartir poder en espacios cuando esa persona normalmente no tendría el mismo nivel de poder. Problemas, entonces estos son temas y estos son problemas. Ciertos problemas que las terapeutas feministas se enfocan más serían problemas, otra vez que decimos que desproporcionalmente afectan a las niñas y las mujeres y personas marginadas de manera destructiva y opresiva. Eso es la violación, la trata de personas, la prostitución, especialmente prostitución cuando la mujer no está beneficiando de su trabajo como trabajadora de sexo, ¿verdad? Es como decir, si ella es su propia dueña y es la que está beneficiando, eso es una cosa. Pero en muchos casos la mujer es usada y es como usada para esa profesión y el hombre que está ayudándola o trabajando con ella está ganando la mayoría del dinero. Entonces, por eso ponemos la prostitución aquí, porque no todas las mujeres o personas que son prostitutas se sienten que son su propio dueño en el negocio. También la pornografía. Hay personas que usan, hay parejas, hay personas que usan y individuos que usan la pornografía de una manera que no les causa daño. Pero hay personas que sí lo usan de manera que causa daño. Y como industria,
la industria de pornografía causa mucho daño a la mujer y personas marginadas. Entonces tenemos que seguir viendo eso. Y también el incesto, ¿verdad? Y el abuso sexual. Casi siempre el abuso sexual, especialmente de niñas y niños en general, es casi siempre un adulto, un padre, un tío, un novio, un vecino. Casi siempre es un hombre heterosexual. Entonces, estos son temas o problemas que tenemos que seguir vigilando, ¿verdad? El otro es de negar el liderazgo en instituciones religiosas. Y se acuerda que la semana pasada yo hablé que me siento muy incómoda que yo soy parte de una religión que no permite que la mujer sea sacerdota. ¿Por qué? Porque esa es una posición que da mucho poder. Entonces, si estás eliminando a una persona LGBTQ o una mujer que sea sacerdota, estás eliminando que ellos tengan equidad en una posición de poder. Y eso, ¿verdad? También es problemático para terapeutas feministas. También reforzar las normas y roles que limitan a la mujer a la domesticidad y la maternidad. La semana pasada alguien mencionó que estaba trabajando con alguien y que la pareja no quería que la mujer saliera de la casa. Eso es control de la mujer, porque se acuerda que uno de los temas principales era que la mujer tenía control de su cuerpo. Podría ella tomar decisiones personales en su vida, en su persona. Ahora, esto ha de ser para muchos de ustedes súper obvio, pero a veces las personas, cuando estamos hablando de derechos humanos, lo pensamos en derechos humanos, pero no estamos conscientes al nivel que la mujer es oprimida con estas cosas, ¿me entiendes? Como decir, la mujer es bastante limitada a lo que ella puede hacer con su cuerpo, a dónde puede ir, a qué hora puede salir, con quién puede andar. Y no solo estoy hablando en México, estoy hablando a nivel mundial. También igualdad y equidad de pago por el mismo trabajo. Las mujeres también sabemos que tienen menos pago, también están en muchas posiciones o trabajos de bajo nivel ¿cómo decir?, de prestigio y a puertas cerradas. Aún Fausto les puede decir y también Marion les puede decir que yo he tenido experiencias cuando yo he dado talleres en México y puede ser en cualquier parte, que mis colegas que están presentando que son hombres, les pagan más a ellos, tienen más oportunidades. Y una vez me tuve que poner tan enojada y por eso las mujeres piensan que las mujeres son histéricas, porque las personas que es de veras que son marginadas o son discriminadas a veces se tienen que enojar tanto que se ven un poco histéricas, ¿verdad? Pero me tuve que enojar y decir, con todo mi trabajo, con mis libros, mis publicaciones, con todo mi trabajo que he hecho por más de, 30 años de estar trabajando, ¿cómo es posible que me están dando menos a mí y más a la otra persona que no tiene todo, ¿verdad? No ha logrado todo en su profesión que yo he logrado. Y me dice el director de todo y me dice, es que usted no me pidió, no me preguntó que le diera más dinero. Y yo dije, disculpe, pero usted no tomó cursos de género y usted no tomó cursos de entender, usted no sabe que la sociedad no nos socializa a las mujeres de pedir más. Asumimos que que el hombre y la mujer no están pagando lo mismo porque tenemos el mismo nivel de profesión. Inclusive yo tenía un nivel más alto que las otras personas. Entonces, era como que dijo, bueno, pero no me pidió más dinero. Entonces, yo pensé que no era un problema. Tiene que ver con la forma que las mujeres somos socializadas, de no pensar en el dinero, de no pedir más dinero, de no exigir más, porque no nos sentimos muchas veces que somos, ¿cómo se dice, Fausto? ¿Cómo se dice, Marión? Entitled.
que no nos pertenece, que no nos merecemos. Sí, gracias, Karina, que no nos merecemos eso. Entonces, estos son temas problemáticas, problemas que son feministas porque tiene que ver otra vez con la equidad, igualdad. Y también los síntomas de depresión, ansiedad, psicosomáticos especialmente, que resultan por efectos de la dominación. Y también estoy hablando también no solo de mujeres, personas también indígenas, personas LGBTQ, personas de, ¿verdad? De cualquier tipo de entidad que sea más marginadas en su sociedad. Entonces, cuando estamos manejando los casos clínicos, quiero ver que ustedes están reconociendo esto para ver que de veras están asimilando esta información. Ahora, ok, esta va a ser eso sí lo voy a mencionar y esto viene de Ben Crossan y Miller en el 2002. La positiva expresión de poder, a veces llamado sentido de agencia. En inglés hablamos mucho del sentido de agencia personal, pero poder para ser capaz de actuar. Entonces, esa es otra manera de pensar. Puede crecer en el proceso de tomar acción, desarrollando habilidades y capacidades y dándose cuenta por uno que puede producir cambio. Esto es importante porque a la persona marginada normalmente no se le da oportunidades para tomar acción. Son bloqueadas. También no tienen las oportunidades de desarrollar habilidades. Muchas niñas no toman cursos avanzados en matemáticas o en ciencias. Esto pasa muchísimo en los Estados Unidos. Muchas mujeres jóvenes no estudian carreras de la ciencia, ¿verdad? O de ingeniería. Y también dándose cuenta que uno puede producir cambio. Si vemos quién está a nivel del gobierno, personas que de veras están moviéndose, ¿verdad? Están trabajando a niveles de poder bastante altos, casi siempre son hombres, o personas blancas, o personas con recursos económicos, se criaron con recursos económicos bastante altos. Ok, entonces, estos son términos no lo voy a hablar uno por uno porque quiero seguir, pero quiero que esto es algo muy feminista y es el poder para, and that's power to en inglés. Power with es tener poder con y tiene que ver con la colección. Solo simplemente lo voy a leer y ustedes ya lo pueden analizar, pero el poder con describe acción colectiva de la agencia, poder psicológico y político que viene de estar unidos. Se utiliza para describir cómo aquellos que se enfrentan con directa o indirecta dominación pueden actuar para tratar sus situaciones a través de unirse con otros para tomar acción colectiva. El poder son personas, por ejemplo, mujeres uniéndose para tener más poder en la ciudad. Mujeres y hombres como aliados uniéndose para que la mujer tenga más poder en la sociedad y para que el hombre también baje un poquito de su poder, especialmente poder tóxico. También las personas trans, ¿verdad? De poder unirse con el movimiento también del LBG, ¿verdad? Los lesbianas, gays, bisexuales, para que ellos también se puedan unir y también a los trans, con las mujeres cisgéneros se pueden unir para los derechos de la mujer, ¿verdad? Y no dividirse. Eso es el poder con. Y por último, en inglés es un término que se llama power within y es el poder dentro. Y describe el sentido de confianza, dignidad y autoestima que viene de estar consciente de su propia situación. También dijo, una de nuestras colegas acaba de decir, estar consciente por primera vez de su interseccionalidad. Eso fue algo bastante importante. Dándose cuenta de que puede hacer algo y realizar algo para cambiar. Es como decir, uno mismo reconoce su poder y de saber también cómo
usar su poder para el bien de los demás. Entonces, poder dentro es una idea central en el análisis de género, educación popular, psicología y muchas tendencias del empoderamiento. Ok, vamos a hablar otra vez, vamos a cambiar un poquito. Entonces, ese es el feminismo y es la última vez que vamos a hablar de eso así tan directamente. Estas son preguntas que uno puede hacer cuando está trabajando con familias o con parejas. Estamos hablando, y también con mujeres que se sienten como oprimidas o controladas, que sienten que como hay un desbalance, ¿verdad? Entonces, estas son preguntas deconstructivas que uno puede preguntar de tareas domésticas. Y no vamos a hablar con mucho detalle, pero más que todo, ¿quién tiene voz o decisión en quién lava los platos, quién lava la ropa, quién hace el otro, quién hace el otro? Okay. Entonces, estas son preguntas de tareas domésticas. Esta otra pregunta nos ayuda a entender la dinámica entre familias y parejas, que quién se siente la mayoría de la responsabilidad en el hogar. Esto es importante porque otro término feminista se llama la doble horna. ¿Ustedes han escuchado eso? The double shift. El hornado, ¿cómo se dice? ¿Horna o hornado? ¿Hornada? ¿Doble hornada? Hornada, sí, la doble hornada. Y la doble hornada es cuando la mujer trabaja todo el día afuera y llega a su casa directamente a cocinar, a lavar ropa, a ayudar a los niños con las tareas, a hacer de todo. Y, ¿verdad? Y no todo el tiempo, pero muchas veces, a veces, tiene una pareja que en la noche él descansa. Y la doble hornada es la mujer que trabaja todo el día y toda la noche, e inclusive a veces la tercera hornada, porque si tiene un bebé, está despierta toda la noche también. Y entonces está trabajando todo el día, por la tarde cuando llega a su casa y toda la noche, ¿verdad? Dándole de comer a su bebé, etc. Entonces, estas preguntas son importantes porque podemos analizar las dinámicas de las tareas domésticas. Es diagnóstico. Podemos entender quién tiene el privilegio y el poder de tener más tiempo libre. Y muchas de las sociedades patriarcales casi siempre es el hombre. También pasa entre las parejas gays y lesbianas que hay personas, una persona tal vez que tenga más poder de tener tiempo más disponible. Pero lo que vemos también es que en las relaciones LGBTQ hay más equidad. Entonces pasa menos, comparten mucho más, porque sus roles no están divididos por género o por el estereotipo de género. Otras preguntas para hacerle a sus parejas, especialmente parejas, pero entre familia también, son preguntas de finanzas. Y hay muchas mujeres que el hombre no permite que ella trabaje fuera de la casa. ¿Por qué permitir o no permitir? Eso tiene que ver con muchos valores culturales, pero ¿se acuerdan que los valores culturales no justifican la misoginia ni el sexismo? Entonces no puede ser suficiente justificar, es mi cultura o es mi religión o son mis creencias. No son justas. Si no son justas, no son justas. Entonces hay mujeres también que no se sienten libres para manejar dinero, para decidir cuáles cuentas va a pagar y cuánto dinero puede usar para pagar cuentas. Entonces, la independencia y mucho poder tiene que ver con lo económico. Es importantísimo. Otro también, el cuidado personal, que hace aparte por usted mismo. Por ejemplo, hay mujeres que no se sienten con la libertad de tener amistades o amigas o tener otros intereses o hobbies o lo que sea. Y eso también tiene que ver con el control, ¿verdad? Tenemos que analizar eso bien, que si ella está sufriendo las consecuencias de ser controlada. Su actividad, porque se acuerda, uno de los temas es que ella tiene el derecho de dirigir qué pasa con su cuerpo y a dónde y con quién. Uno dice, ok, eso es un derecho humano, ¿verdad?
pero ¿por qué no es cierto para la mujer? Y muchas veces, desafortunadamente, cuando dice el derecho humano realmente es el derecho del hombre. Y si analizas eso bien, es cierto a nivel mundial. La mujer tiene que luchar por sus derechos humanos simplemente porque es mujer. Pero el de ser libre con su cuerpo, libre de decir, si ahorita me da ganas de salir ahorita, ir a la tienda o ir a ver a una amiga o a un familiar, no tengo que justificarme tanto. Decir, ya vengo, voy a ir a ver a mi tía, ya vengo. Punto, ¿verdad? Pero hay personas que no tienen ese lujo de esa libertad personal. El otro es el trabajo emocional. Desproporcionalmente la mujer hace más trabajo emocional entre familias. ¿Y qué es el trabajo emocional? ¿Quién se acuerda de los aniversarios, de los cumpleaños? ¿Quién prepara todo para Navidad, todos los regalos, las tarjetas, envuelve los regalos, el regalito para el cumpleaños? ¿Quién hace el pastel? ¿Quién hace las llamadas telefónicas? ¿Quién es la que, si alguien está enfermo, quién va a cuidar a esa persona enferma? ¿O quién le va a llevar comida? ¿O quién? Y eso todo es trabajo emocional, de estar súper pendiente de las necesidades de los demás. La mujer nos nace con eso, aunque muchas personas piensen que eso es cierto. La mujer es socializada para enfocarse en los demás y el hombre es socializado para enfocarse en él. Y si él se enfoca en él, puede trabajar y puede cuidar a su familia económicamente y protegerlos por el peligro, etcétera. Pero el trabajo emocional, realmente de perspectiva feminista, debería ser el trabajo de todos. Pero, y otra cosa, es un desgasto para la mujer. Porque imagínate, si la mujer está trabajando 1, 2 o 3 jornadas y además tiene que hacer el trabajo emocional, y después las personas preguntan, ¿y por qué estás tan cansada? ¿Ustedes mujeres le han preguntado eso? ¿Por qué están tan cansadas? Nunca te diviertes, nunca haces nada. Y no se le ocurre, ¿por qué estoy tan exhausta? Porque estoy haciendo todo. Todo. Y sabemos que desproporcionalmente la mujer también hace todo el cuidado de los familiares, de los tíos, de sus padres, los padres a veces de su esposo o de su pareja también, ¿verdad? Entonces, estas son preguntas que uno hace en el consultorio. ¿Quién hace este tipo de trabajo? ¿Cuáles son las consecuencias en uno mismo y en su pareja y en su familia, en sus hijos? El otro tiene que ver con el sexo y la intimidad. ¿Cómo definen el sexo y la intimidad? Y esto es importantísimo porque yo también veo que otra cosa, bueno, muchas mujeres no se sienten que pueden tener control de su cuerpo. Que su pareja dice que quiere tener sexo o intimidad con ellas, no sienten el poder o la habilidad de decir no. Lo ven como un rechazo. En vez de decir, ¿sabes qué? Hoy no me siento bien. O ¿sabes qué? No tengo ganas. Estoy cansada. Ha hecho de todo. De veras que... Entonces, en la terapia de pareja feminista, el terapeuta podría trabajar para preguntarle a la pareja, si usted hiciera más el trabajo doméstico o más trabajo en la casa, su pareja se sintiera menos exhausta o menos cansada. Tal vez estuviera más disponible para sentirse con más energía o ganas de tener en una intimidad sexual, ¿me entiende? Entonces, hay preguntas que uno puede decir, preguntar un poquito más al nivel más profundo. Ahora, muchas parejas no quieren hablar del sexo, igual que no quieren hablar del dinero, ni quieren hablar de cosas que de veras que saben que son cosas delicadas. Disculpen. Ya se me hizo oscuro aquí. Entonces hay que, ¿verdad?, hacerles estas preguntas. Si están conscientes de estas dinámicas de poder con el sexo y la intimidad, con qué frecuencia conversan de este, ¿verdad?,
tópico, a quién inicia la conversación, si pueden hablar del sexo, ¿verdad? Cuándo toman lugar el sexo, a dónde pasa, cuándo pasa, con quién, todos los elementos, ¿verdad? Pero lo que queremos a otro nivel, no solo estas preguntas, porque hay muchas preguntas, también hay que tener como una sensibilidad del desarrollo humano, especialmente cuando uno está, cuando el hombre llega a cierta edad y tal vez tiene como, se siente como dificultad con una erección o por ese tipo, ¿verdad? Es como decir, la masculinidad tóxico también le ha convencido y le ha enseñado al hombre que la única manera en que él puede tener sexo con su pareja es, ¿verdad? De una manera, y por decirlo tan directamente, es con su pene. Pero no tiene que ser así, ¿verdad? El hombre con la edad va a tener diferentes habilidades con su cuerpo, igual que la mujer. Entonces, la terapeuta feminista va a tener una sensibilidad a eso, no lo va a ver como un acto como mecánico, ¿verdad? Va a ver que el hombre también puede desarrollar diferentes habilidades para darle placer a su pareja, igual para él sentir placer de una manera diferente. Entonces, sí hay mucho escrito en la terapia sexual o que tiene que ver con la sensualidad o para ayudar a parejas a ampliar su definición de lo que es sexo y lo que es tener sexo, porque con la edad eso va a cambiar. Pero lo que nunca deberíamos de aceptar que la mujer sea forzada o una persona, cualquier tipo, de cualquier género, que sea forzada a hacer algo, jamás. Y eso es un valor que no podemos, es como no podemos desviar de ese valor, ¿verdad? Pero también ayudar a hombres, mujeres, cualquier persona, cualquier género, de ampliar su definición, porque eso los va a ayudar a sentir una relación romántica, sexual e íntima más llena. Eso es muy importante. Y el sexo y el placer. Entonces, hay que hacerle preguntas sobre qué le da placer y qué no le da placer. Y cuáles son actos o cosas que usted hace que se siente más como comprometida, pero realmente no lo quiere hacer. Y aunque usted a lo mejor, usted obviamente ama a su pareja muchísimo, pero son cosas que uno dice que no le agrada. Y tiene derecho de sentirse de esa manera. Entonces, de hacerles muchas preguntas de una manera sin juzgar, ¿verdad? De una manera muy abierta. Y obviamente con una pareja hay que ver mucho sentido de como una seguridad de hacer estas preguntas, ¿verdad? Que una pareja que de veras quieren estar en terapia y quieren aprender a quererse uno más al otro y tienen que estar tienen que estar ahí pensando de esa manera porque si no, no va a funcionar esto, ¿verdad? Van a juzgar, van a pelear y la terapia no tiene que ser así. Ok, y otra cosa son las relaciones externas. Uno puede decir la infidelidad. Entonces, esto pasa y muchos se sienten como heridos, ¿verdad? Cuando esto pasa. Entonces, estas son preguntas que uno puede hacer para entender un poquito más, ¿verdad? Sí, cuando esto sucede. Entonces, estos son temas que uno puede hablar de estos temas. Entonces, hemos comenzado a desconstruir las dinámicas de poder, pero ¿a dónde vamos con esto? Entonces, hacemos estas preguntas porque estamos analizando el nivel de poder y equidad entre la familia o entre la pareja. Y más que todo me estoy enfocando entre parejas, porque esto es terapia familiar feminista, pero también de parejas. Entonces, los estudios previos han demostrado que dentro de relaciones equitativas se experimenta menos estrés. Entonces, la persona se siente más libre de ser una persona completa, para ser más libre de no asumir solamente los roles o los papeles por su género o por su edad, o, ¿verdad? Entonces es como decir,
hay menos estrés porque se están ayudando uno al otro más, ¿verdad? Algunas preguntas que pueden ayudar a reconstruir relaciones equitativas luego de construir dinámicas de poder son estas. Entonces, me encantan estas preguntas y dice, si pudiera definir su relación ideal sin la influencia de otros, ¿cómo sería tal relación? Entonces, en terapia basada en las soluciones es la pregunta del milagro, por decir. Si podrías decir cómo sería su relación ideal, ¿cómo sería? Y eso es como un diagnóstico también. Eso nos dice mucho de la pareja y sus valores y qué desean. ¿Cómo le gustaría a usted y su pareja poder negociar sus tareas, sus metas y necesidades en la relación? ¿Cómo les gustaría a usted y su pareja demostrar y expresar apoyo el uno por el otro? ¿Y cómo quisieran que su pareja se sintiera en su presencia y fuera de su presencia? Esta pregunta me encanta porque uno dice, cuando yo pienso en mi pareja y él no está aquí, tengo sentimientos lindos de él, ¿verdad? Lo quiero, lo amo, lo adoro, lo aprecio, lo admiro. Entonces, si yo estuviera bastante mal con mi pareja, y sí he estado muy mal, porque yo soy divorciada y estoy casada, pero en mi primer matrimonio, cuando yo sentí bastante como un dolor, ¿verdad? Sentí bastante como, no me sentía bien en la presencia de mi pareja y por cierto que es una persona muy buena y muy linda, pero la relación tenía bastante problemas. No me sentía bien en su presencia y no me sentía bien pensando en él afuera de su presencia y me sentía mejor como yo fuera de su presencia. Entonces, estas son preguntas que uno puede hacer como diagnósticas, ¿verdad? Que nos hace entender muchas dinámicas entre la pareja. Otras preguntas que también tienen que ver con el poder y patriarquía. Estas preguntas tienen que ver con dinámicas que reflejan valores machistas y patriarcales. Y pueden leerlas, ¿ok? Pero creo que ya cubrimos bastante esto de la trabajo doméstico, responsabilidades, trabajo emocional, criar los hijos, la masculinidad y domesticidad compulsoria, ¿verdad? Ok. Y por último, esto ya sería ya el último del taller, pero quiero que se acuerden que no se pueden olvidar de su cuidado y de su bien, especialmente cuando están haciendo trabajo bastante pesado, con casos bastante pesados, ustedes tienen que cuidarse, ¿verdad? Y cuidarse de su seguridad. Y aquí puse aquí sentimientos de incompetencia, eso es algo bastante común, el agotamiento físico, emocional, psicológico, falta de motivación y automedicación con alcohol y drogas. Hay que evitar eso a todo costo. Porque eso como es un señal que nosotros no estamos bien. Si sentimos que nosotros mismos como terapeuta estamos abusando mucho de algo, comida, alcohol, drogas, lo que sea, necesitamos buscar nuestra propia ayuda, porque no podemos y no es ético ayudar a los demás cuando nosotros no estamos bien, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre cuidarnos y cuidar de nuestro bienestar. Ustedes pueden leer más de esto porque sí quiero llegar a lo que es praxis. Y esta es una palabra que no sé si ustedes la conocen, pero lo uso mucho en mi entrenamiento porque es una palabra feminista. Y Freire ustedes conocen el brasileño Paulo Freire y su trabajo con el consentimiento, concientización y la pedagógica liberatoria. Paulo Freire. Paulo Freire. Y se llama la pedagogía de la liberación. Brasilero, sí. Exacto, gracias. Pedagogía
de la Sí. liberación. Sí. Y él fue no fue el primero, pero fue uno de los primeros que de veras empezó a pensar en praxis y qué significa praxis, especialmente en la pedagógica, ¿verdad? En la educación. Nosotros en la terapia familiar pensamos, terapias familiares feministas piensan en praxis, que la definición es de tener conciencia, y eso es lo que tienen ustedes, una conciencia así a la justicia social, a la equidad y conciencia en acción. Entonces, si una conciencia sería un círculo, es como el círculo tuviera piernitas y pies para poder caminar. Praxis es tener una conciencia y ponerlo en acción. Yo pienso que lo que nos estamos haciendo nosotros es praxis. Porque cuando ustedes ya hablaron de tener el compromiso, ¿verdad? Y cuando uno de veras tiene el compromiso y tienen esa conciencia hacia el trabajo social, a la justicia social, y lo manejan en la terapia, como dijo John cuando estaba trabajando con el chico trans, eso fue praxis, eso fue decir, ¿por qué está usando los otros hombres como modelos si los modelos de ellos son masculinidad tóxico? Eso es, a base de su pregunta, eso era praxis, porque era su conciencia en su trabajo de terapeuta familiar y de parejas. Entonces, nosotros tenemos 3 casos clínicos y lo que yo quisiera es que si podrían tomar una foto, si tienen la cámara ahí, o tomar una foto de esta imagen, o también dividir la computadora por 2, el split screen, no sé si ustedes saben cómo hacer eso, pero no importa, yo voy a leer los casos clínicos por si alguien en el grupo no tiene los casos. Y el primero, ¿sabes qué, Fausto? ¿Lo puedes leer tú rapidito porque son casos que has manejado en el pasado? Sí. Ok. De hecho, Él lo va a leer por si no lo puedes leer cuando estás en el grupo. Y rapidito, y después lo vamos a meter en grupos. sí, el primer caso se llama Nancy, bueno, sabiendo que hemos cambiado los nombres. Es una chica cis, heterosexual, de 30 años, caucásica, de clase media, con estudios universitarios, que en los días recientes intentó suicidarse debido a una infidelidad cometida por su expareja. Ella acude a terapia para saber qué hacer con ese dolor y evitar recaer y con ello volver a intentar un suicidio. Luego el segundo caso, Fernando y Raúl son una pareja. Fernando de 27 años, cis, homosexual, caucásico, clase media y con estudios universitarios. Y Raúl de 28 años, cis, homosexual, de origen étnico otomí, clase media y estudios universitarios, que han decidido vivir juntos, pero desde hace unos meses no se han llevado bien, dadas las continuas peleas a razón de una infidelidad cometida por Fernando hace 2 años. Estas peleas los han llevado al ejercicio de la violencia por parte de Raúl hacia Fernando. Y Grisel, ella es una mujer de 60 años, cis, heterosexual, con etnicidad de clase baja, dedicada al comercio informal. Ella llega a consulta debido a que su hijo mayor, Raúl, ha ejercido violencia contra las mujeres de la familia. También hay sospecha de abuso sexual de su parte hacia su hermano menor, no menos, es menor, Manuel. Tanto ella como toda su familia desean salir adelante de la situación, alejándose de la violencia machista. Ok, entonces con estos casos vamos a tener 6 grupos, 2 grupos por cada caso clínico. Y lo que yo quisiera es que en el grupo ustedes podrían hacer un familiograma con la perspectiva de género, de cultura, una perspectiva crítica, así feminista, y pensando cuando están haciendo el genograma o el familiograma, podrían pensar con esa perspectiva, ¿verdad? Y pensar cuáles teorías usarían, cuáles serían ciertas intervenciones, cuáles tipos de preguntas, qué preguntas tienen, ¿verdad? Sobre el caso. Y si quieren, ¿verdad? Pensar en interseccionalidad de las personas con quien trabajan, y si podrían también pensar cuáles serían las intervenciones
y en qué etapas de la terapia lo podrían hacer. Al principio, la primera etapa, cuando se están conociendo, por la mitad, cuando ya van en camino en la terapia, y ya por último, ya casi para terminar la terapia. Hay que asumir también, como hay unos ciertos casos de violencia, que si pueden trabajar con estos casos de violencia y si pueden trabajar con el caso, ¿cómo lo harían? De una manera muy sensible, de una manera de asegurarse que todos estén bien, pero ¿qué tienen que hacer para seguir trabajando? Ahora, si quieren cambiar ciertas cosas o pensar que si ciertas cosas serían diferentes, vamos a ver cómo manejan estos. Entonces, Fausto los va a poner en los grupos. Vamos a trabajarlos como por 10 minutos. No tienen mucho tiempo. Y después vamos a volver al grupo grande y hablar de los 3 casos, ¿ok? Como 10 minutitos y trabajen rápido. Van a ver como 6 personas por grupo. Sí, yo hago los grupos y a la vez me voy a ir metiendo a cada grupo y les digo qué caso les tocó para que no se preocupen de, oh, Dios, estoy en un... Ok. Entonces yo voy entrando y les digo rápidamente, Nancy, Fernando y Raúl y así, ¿no? Ok, perfecto. ¿Ahora qué se cayó? Ay, bueno, ya creo los grupos, ¿eh? Abrir todas las sesiones, listo. Llévatelo para que lo pegue. ¿Vas a dejar la foto ahí? Ven acá, tengo el colarosa, ¿por qué lo piensas pegar? ¿Saben cómo meterse al grupo? Sí, yo me meto ahorita. Ok. Shadam tiene su... ok. Ahí está, más que ya. Hola, Shadam. ¿Vas a poder meterse en el grupo? Ay, perdón, no, es que tengo unos aquí, me distraen, disculpen. Ok. Ok, entonces ya me meto a la sala 1. Voy para allá. Hola, ahí vamos a trabajar con un caso en específico, ¿verdad? Hola. Hola. Les va a tocar el caso de Nancy. Ay, está ahí lento. Ok, gracias. Ay, de qué. Bueno, me voy a la sala 2. Bye, bye. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El caso de esta Grisel. ¿Ah? El tercero, ¿verdad? Sí, Grisel. Bueno, paso. Cualquier cosa estoy ahí al pendiente. Gracias. Y es demasiado, sí. Hola, Fausto. ¿Cómo están? Bien. Va a tocar ¿Qué caso? de Fernando y Raúl. Ok. Ok. Vale, pues. Ahorita nos vemos. Gracias, Fausto. Entonces es Fernando y Raúl. Bien. Ya llegó. Justo me fui a buscar comida y me perdí todo. Les va a tocar el caso de Nancy. Bueno. Nancy. Son sala 4, entonces me voy a la 5. Bye, bye. Chao, gracias. Hola. ¿Cómo están? Les va a tocar el caso de Grisel. Gracias. ¿No? Nos vemos. Esta es sala 5 y me voy a sala 6. Bye, bye. Bye. Creo que también dijo algo de la... Hola. Hola. Les va a tocar el caso de Fernando y Raúl. Bien. ¿Va?
Sí. A ver, yo me voy para acá. Yeah. Almost done. Inquietudes que les generó y una o dos posibles preguntas que se les vinieron a la cabeza. Vamos a empezar con el grupo de Nancy. Todas las personas que tenían el caso de Nancy podrían decir cuáles eran los temas, inquietudes, intervenciones, pero se tiene que mover un poquito rápido. ¿Alguien quiere hablar para el grupo? Ahí hablo. Okay. Habían dos grupos de Nancy. Ok, Karina, gracias. Bueno, Nancy es una mujer de 30 años que tuvo un intento de suicidio, entonces por una infidelidad. Entonces el caso femenino, digamos, la visión feminista es ¿por qué un fracaso amoroso, por ejemplo, un fracaso o una relación que no funciona, a ella le quita el sentido de su vida, ¿no? O no sé si le quita el sentido, porque no lo dijo ella, sí, pero ella en la frase, el dolor que tiene, ¿no? Generalmente, ¿por qué le da tanto dolor teniendo otras cosas, ¿no? Así que un poco cuestionar el tema del amor romántico y la pareja, la pareja como heteronorma de que está dentro de la agenda de las cosas que hay que cumplir, ¿no? Y pensamos también los 30 años como que no es lo mismo tener 22 que tener 30, y sentirse como que ya ahora no va a tener más tiempo, que ya perdió, no sé, todos nos imaginamos todo. Nos imaginamos todo eso. Y la otra pregunta, Fausto, después del feminismo, ¿había otra? Sí, las inquietudes que les generó el caso. Bueno, no, es que está muy poco descrito, entonces nos imaginamos Esto es perfecto, Karina. Yo digo, en solo decir cuáles son los temas feministas que uno maneja, es que usted dijo que ella como mujer tiene valor, ¿verdad? No solo es el valor de la pareja, y ella tiene valor si está en pareja o no está en pareja. Y su vida tiene, ¿verdad? Merece estar viva con pareja o sin pareja. Entonces, las preguntas serían, ¿de dónde viene esa idea que su vida no tiene valor si ella no está con esta persona? Exacto. Entonces, si seguimos con ese tren, eso es perfecto. Entonces, ¿quién era el segundo grupo de Nancy y si tenían otros pensamientos sobre ese caso? Gracias, Karina. ¿Quién era el segundo grupo de Nancy que quiere hablar? Pues nosotros, soy parte del segundo grupo. Nosotros con la información que teníamos, vimos las intersecciones que la cruzaban, que era una persona con la que tuvo acceso a la universidad y otra, heterosexual, pero no sé si. Y de ahí realmente nos enfocamos en qué tipo de intervención usaríamos, dado que hacía poco se había intentado suicidar, entonces pensamos que en utilizar centrada en soluciones como para rápido. Entonces, como que dijimos preguntas acerca y empezamos con la etapa inicial por la poca información que poseíamos, y entonces hicimos preguntas para saber más, y vimos que era importante obviamente lo de la pregunta del milagro, cómo sería tu día desde que amanece hasta que anochece si no hay el problema, por ejemplo. También mencionamos lo de cuál era su red de apoyo. Perfecto. Como para ver que también una como técnica que era lo de la bola de cristal, de imaginarse que puedes ver el futuro sin la presencia de ese problema.
Entonces, habíamos pensado en esa por el tiempo y que después se podía combinar con otra, con narrativa, por ejemplo, ¿no? Con otra. Y también lo de buscar excepciones, en qué momentos no se siente o no tiene eso del olor. Otras que pensamos es lo de, bueno, eso lo acabo de pensar, lo de escribirle a tu yo del futuro cuando hubiera pasado ya, cuando el problema hubiera desaparecido, o de festejar los logros, ¿no? Como rituales para festejar y eso. Increíble, Bere. Increíble que su grupo pudo pensar tan rápido y tan claramente de una perspectiva teórica de esta manera, de veras, increíble. Pero esas intervenciones serían increíbles. Gracias. Vamos a seguir con el segundo caso, que es Fernando y Raúl. Que si alguien podría hablar del primer grupo o de uno de los grupos. Bueno, nosotros comenzamos a analizar el caso, no tuvimos también mucho tiempo, pero bueno, lo hicimos, ¿no? Y una de las cosas es que se va a intervenir sobre la marcha en lo que se está viviendo la violencia, ¿no? Sobre todo como un mecanismo que ejerce el control sobre la víctima, en este caso Fernando, pues, y por una situación de celos. Entonces hablamos de tal vez trabajar desde la metáfora y luego ya con terapia estratégica, sobre todo en el sentido de resolución de problemas, ¿no? Pero sin dejar de vista todo este tipo de violencia de pareja, ¿no? Y la situación de celos que está viviendo, en este caso la pareja, porque fue hace 2 años y que no está trabajada o que no está curada. Entonces, trabajar sobre un sistema de creencias que sería importante, ¿sí? Cuestionarnos los mitos de la violencia y de dónde viene esta violencia, por ejemplo, analizar la parte de la historia de violencia en su familia de origen, etcétera, podría ser también con el familiograma, y trabajar el sentimiento de vergüenza, por ejemplo, por el ser el maltratador, o de culpa, analizar el miedo también hacia el maltrato, y con las metáforas que decía, de pronto trabajar el asunto, cómo es esta relación, te sientes encerrado, es una cárcel, no sé, ¿no? Trabajar con ese tipo de metáforas para que se vaya abriendo más y sacando sobre todo este asunto de miedos sobre la violencia que está viviendo, en este caso, pues, Fernando, ¿no? Estimular sobre todo a su propia autonomía y desarrollo, en especial frente a la figura que está ejerciendo poder, ¿sí? Y mirar de dónde viene también, otra vez ahondar nuevamente en esta parte de interseccionalidad para mirar de dónde viene esta relación, sobre todo de violencia, ¿no? Buscar también una red de apoyo que podría ser también familiar. Eso en esencia, no sé si alguien más del grupo quiere hablar. Sí, eso es excelente, gracias, porque también rapidito pudo analizar esto de una perspectiva teórica, ¿verdad? Teórica, pero aún con la perspectiva feminista, que es importantísimo. No es uno o la otra, ¿verdad? Son ambas. Gracias. ¿Usted pronuncia su nombre Paul o Paul? Está bien, Paul. Paul, ok, gracias, Paul. Ok, ¿y el segundo grupo de Fernando y Raúl? ¿Hay una persona que podría agregar un poquito más, otra perspectiva, otro tema? Estaba curioso si ustedes pensaron cómo hubieran manejado el caso diferente si no fueran una pareja gay, pero tal vez una pareja heterosexual. Si lo hubieran visto de una diferente manera, no sé. Posiblemente se trabajara más con la mujer, ¿sí? Porque es víctima de violencia. Generalmente pasa en el caso de parejas heterosexuales. Entonces, allí después de la terapia yo me quedaría un poco más de tiempo con la mujer y trabajaría más con ella, ¿no? Por este asunto de símbolo de creencias, por el asunto del círculo de violencia que está viviendo, y a veces no te das cuenta que está esto de la luna de miel, la acumulación de tensiones, liberación de la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, hacerle como que pasar ese dato para que ella pueda, a través de la narrativa, me parece, ¿sí? Para que pueda sacar igual todo esto. No sé. Y hay que pensar que si uno trabajaría diferente, hay que pensar por qué. Y cuáles son las maneras en que somos socializados
de interactuar de una manera, ¿verdad? Y como terapeutas, cómo manejar la situación, pensando que si el género hace una diferencia o no hace una diferencia. Y sí hacen y no hacen. Entonces, de analizarlo de las dos perspectivas. Lupitas, ¿tenías algo? Ah, ok. Gracias. Shadan. Y bueno, justo ahorita que lo mencionan la parte de si no se trabajaría como si fuera Ay, se fue el volumen. una pareja heterosexual. Ay, qué mal. ¿Ya me escuchan? Okay. Sí, sí, gracias. Comentaba que con base en qué se trabajaría diferente al no ser una pareja, al ser una pareja homosexual. Yo creo que una de las razones caería en trabajar desde la perspectiva interseccional. Justo el caso lo menciona, ¿no? Sus orígenes étnicos. En este caso vemos que hay cierta simetría, ya que ambos tienen estudios universitarios, pero evidentemente su historia de vida es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, algunas de las preguntas que alcancé a redactar fue, en el caso de Raúl, me parece que es el que es de origen otomí, sería como cuáles son los valores de pareja existentes en su comunidad, ¿no? ¿Cómo está entendida la violencia en su comunidad otomí? ¿Qué valor ocupa, no? Porque en estas regiones, pues bueno, las relaciones de pareja suelen ser distintas y sí es importante tomarlo en cuenta, ya que pues sí hay como, sigue existiendo la relación de poder ahí, ¿no? Aunque no sea necesariamente una cuestión de género, sí es de clases y también puede ser de origen étnico, y eso es como lo que hay que rescatar. ¡Yeah! Es increíble lo que están pensando, es increíble. Todas las conexiones que están haciendo. Gracias, de veras, es fantástico. Ok, la última. Grisel, el grupo de Grisel. Hola, Bexa. Hola, maestra. Aquí ando escuchando. Me encanta verte. Okay. Grisel, ¿quién va a hablar del grupo de Grisel? El caso de Grisel. Bueno, a ver, voy yo. Ok, gracias, Xochitl. Rápidamente hice aquí mi... Ah, no, Marión. Ok, ajá, el genograma, ok. Rápidamente hice el genograma, ¿no? Ok. Aquí está Grisel, sus dos hijos, ¿no? Y puse en signo de interrogación porque no habla de una pareja. O del papá de los niños, ¿no? Bueno, de sus hijos, porque tampoco sabemos cuántos años tienen, ¿no? De las preguntas que estábamos viendo, ¿no? Rápidamente, porque además nos dijeron así como que en chinga tuvimos como 3 minutos, el tipo de relación de pareja, ¿no? O sea, si existe una pareja, el tipo de relación que tiene, o sea, cuál es el vínculo que hay con la pareja, también cuál ha sido el rol del padre, ¿no? Para ir viendo también, y en esta parte del rol del padre también se le preguntaría qué piensa, ¿no? O cómo ha actuado, qué acciones han tomado ellos, ¿no? Ante las actitudes de Raúl, ¿no? Sobre esta violencia, sobre el posible abuso a su hermano, ¿no? Habla también aquí, bueno, yo me iba un poco más hacia Minucci, ¿no? A la estructura, ¿no? De la jerarquía. Si está la violencia hacia las mujeres, entonces yo me supongo que también hay una violencia hacia la madre. Entonces, en esa jerarquía, ¿cómo están esos roles se están manejando? También estábamos platicando que se le harían preguntas sobre qué límites se le han puesto, ¿no? Y pues lo que yo pienso es que aquí son límites difusos, ¿no? Los que hay en esta familia. También qué tipo de coaliciones hay, porque tampoco no es como que agarró la idea de la violencia, ¿no? Digamos, cuando también nos damos un contexto de que, pues socialmente, ¿no? Ya está el machismo como ahí, ¿no? Y aparte dice que es de una clase baja, ¿no? Entonces, pues ya de ahí. Y que también, si ella tiene, qué tipo de alianzas podría ella recuperar, ¿no? O sea, qué alianza tiene ella para ver también el tipo de red de apoyo, ¿no? Para ver si lo puede construir y qué herramientas tiene ella.
Yo también pensaba sobre abusos de sustancias y también existen, ¿no? No nada más porque hay tanta violencia, ¿no? Y bueno, de construcción, ¿no? En temas feministas, ¿cómo ha sido, no? También el cuidado personal de ella, ¿no? No tanto de construccionismo, sino ay, es que esas palabras siempre se me enredan, pero de lo interno. Sí. ¿Cómo ha sido también la división de las tareas domésticas, ¿no? Entonces me vuelvo a meter ahí a los roles, ¿no? Y ¿quién más? Porque habla de que la idea de que la familia es machista. Entonces, ¿quién más de su familia, además de Raúl, tiene este tipo de actitudes? Y también la de ella, ¿verdad? Que si ella tiene como una misoginia internalizada o un sexismo internalizado, que ella piensa que por ser mujer no tiene el derecho de tener otro tipo de vida, otro tipo. Sí, por eso ahí yo pensaba, ¿no? En las preguntas del cuidado personal. Perfecto. Y también en cada de las teorías de terapia familiar se pueden usar y analizar de una manera feminista, ¿verdad? Y eso fue algo muy importante. Lo que hiciste es la hierarquía, los límites, los difusos, ¿verdad? Como decir, y si fueran muy rígidas o muy difusos, que cómo impacta a la familia. Gracias, Marion. ¡Wow! Es increíble de veras cuando les dije que pensaran de una manera teórica que rapidito lo pudieron hacer. Quiero hablar, y el otro grupo, un miembro del otro grupo con Grisel, ¿podrían decir una cosita más? Pues nosotras revisamos primero preguntar más sobre en qué contexto se encuentra, ¿no? O sea, cuáles son las ideas internalizadas que tiene respecto a madre de una persona que está ejerciendo violencia contra sí misma, que tanto se responsabiliza por ese mismo hecho, cómo concibe su rol dentro de la familia también, si hay la oportunidad de otras redes de apoyo, cuáles podrían ser como estos prejuicios respecto a la construcción de los significados de una familia que podrían estar perpetuando estos sistemas de violencia. Se propuso trabajar con un enfoque narrativo, justamente para ver estas historias alternativas a la historia central, en donde ella es víctima de un hijo que la violenta. Y también pensamos en la posibilidad de plantear un plan de seguridad en caso de que ella en algún momento decida dejar ese ambiente. Contactar con una institución que pueda dar orientación jurídica en caso de que ella decida proceder penalmente. Pues nosotras como terapeutas no podemos hacer una denuncia porque al menos en México ese sistema no se puede hacer. Si somos testigos no podemos hacerlo a menos que seamos testigos potenciales y tengamos evidencia, de otra manera no podemos más que acompañar. Y sí buscar una institución especializada para la atención de esta sospecha de abuso sexual infantil. Wow, y el plan de seguridad es importantísimo, ¿verdad? Que sí, y ese es el empoderamiento, ¿verdad? Es decir, que si ella está preparada y si es posible, que si llega a un punto que ella se tiene que ir, de huirse, ¿verdad? De irse de ese lugar, de ese contexto, que se siente preparada y lista para hacerlo, porque sabemos que es un riesgo bastante grande para ella irse cuando ese es el momento más peligroso para una persona, una mujer especialmente, cuando se decide irse. Es cuando, sí. Entonces, ¿alguien más tiene otra cosa que decir, otra idea, con cualquier de los casos, otra idea? Porque ya sé que se nos está acabando el tiempo, pero me impresiona de veras cómo están pensando. Y eso que casi no tuvieran tiempo, no tuvieron nada de tiempo. Sí, los cruces interseccionales entre los roles de género por aquello de la violencia y la vulnerabilidad por el origen étnico. No sé si me explico. Sí, bueno, que si el género... Bueno, hay que ver toda la persona, ¿verdad? La interseccionalidad. No sé si lo entiendo bien lo que quiere decir, pero
sí es importante. Una de las cosas que pensamos nosotras, así que comentábamos en el caso de Nancy, que fue gracioso, pero sin embargo pienso que es importante, que es, si fuera nuestra amiga, ¿qué le diríamos a Nancy? ¿No? Entonces aparece todo esto de la sororidad, de las mujeres que quizás ya tienen una conciencia y ya tienen cuestionado ciertas cosas, ¿no? Y que le dirían a Nancy, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero si vos sos una chica que mira todo lo que lograste y estas cosas, ¿no? Si fuéramos amigas, cuando uno es terapeuta lo maneja de otra manera. Sin embargo, el entorno es súper importante. Y justamente esta cuestión de las mujeres, que tiene que ver con el feminismo también, ¿no? De la reunión de mujeres, del sostén de las redes que se hacen, eso es importante también. Perfecto. Y uno a veces tiene la tendencia de manejarlo como que si fuera la hermana, la hija, ¿verdad? La madre. Pero hay que manejarlo de una manera diferente, ¿verdad? Pero yo pienso que es bueno tener esa perspectiva también, porque uno viene de cariño y amor y de preocupación, pero también con muchos prejuicios, y otro viene de otra parte, de ayudar a la persona a hacer el trabajo y no de decir qué es lo que tienen que hacer o no hacer, porque eso es, ¿verdad? Eso es quitarle el poder también a la persona, y ya le ha dado mucho poder. No, y también, en principio, nosotros cuando veíamos como en la primera sesión, nos imaginábamos eso, decíamos, bueno, tenemos que validarle el dolor. No podemos decir, bueno, no, mirá, ya está, ¿por qué, no? Explorar el dolor, cuáles son esas razones internalizadas que ella tiene, sí, como para tomar esa decisión o creer que un suicidio sería la solución, digamos. Karina, dijiste algo importante y creo que eso es cierto para todos los casos. Valorizar todo el dolor, de los tres casos, ¿verdad? De la pérdida, del dolor, de la confusión, de la ansiedad, todo lo que están sintiendo. Gracias por compartir. Yo sé que, bueno, sí me impresiona muchísimo todo lo que lograron decir y el trabajo que hicieron en tan poco tiempo. Quiero volver, ya hablamos de eso. No puedo creer que ya se nos acabó el tiempo y cómo me gustaría volver a hacer esto en el futuro, tal vez con otro curso o con otro tema, con lo sociocultural, ¿verdad, Fausto? Pero en general, el resumen para decir todo lo que hemos visto, hemos hablado de intervenciones feministas, con ver con la manera en que críticamente ve el mundo, ¿verdad? Es una perspectiva crítica. El feminismo es una perspectiva crítica, pero solo es una de ellas, no es la única. Y hay muchas, ¿verdad? Sus actitudes, acciones, su comportamiento y su determinación de ejercer con las metas del feminismo y la igualdad influyen a todos los demás. Sus evaluaciones, influye también sus métodos de diagnosticar, influye también sus consultorios, sus teorías de terapia familiar y sus intervenciones y sus metas. Entonces, esta perspectiva crítica influye en todos aspectos de la terapia, todos los aspectos de la terapia familiar. Y muchas veces no paramos para cuestionarnos, ¿verdad? ¿Qué está influyendo este prejuicio que tengo? Mi cultura, mi interseccionalidad, mi entrenamiento, mis perspectivas. Entonces, eso nos sigue ayudando a mantenernos en esta postura como reflexiva. Las sensibilidades feministas influyen en su manera de vivir y de ejercer. Entonces, siempre está ahí presente, siempre está. Yo no dejo de ser feminista. Ahora, a veces puedo dejar de ser consciente de ciertas cosas, ¿verdad? O perspectivas que para mí son privilegios que tal vez no las puedo ver o reconocer. Entonces, no es decir que su conciencia siempre va a estar perfecta y 100%, pero
es un proceso por vida, ¿verdad? Y siempre estamos aprendiendo y creciendo y ayudando y apoyando uno a los otros a crecer y a aprender. Y por último, tenemos que mantenernos fuertes y positivos para seguir con este trabajo. Y es una lucha para disminuir o eliminar los efectos del patriarcado, la misoginia y la desigualdad. Entonces, yo digo, como es bastante difícil este trabajo, uno se tiene que mantener fuerte. Y lo hacemos con círculos. A veces mucho habla de los círculos de accountabilidad, así se dice, accountability, Fausto. O de accountability. Eso es como, no sé si como responsabilidad. Sí, es una manera de decirlo. Es como decir, es una responsabilidad y mantenemos círculos donde la otra persona, nuestros colegas, nos dice, pero mira esto y tal y tal. Pero yo digo, estos círculos también de conciencia, de responsabilidad, tienen que siempre estar con el círculo de apoyo. No puede ser uno sin el otro. De solo decir, estás bien, hiciste lo mejor que pudiste, no es suficiente. También necesitas esas personas que te dicen, pero ¿sabes qué? Tal vez deberías de leer un poquito más acá, o tal vez deberías de escuchar otras perspectivas, o tal vez no estabas tan consciente de ciertos privilegios que estabas usando o manejando en esta situación. Entonces yo digo, esta conciencia, esta praxis que tenemos, esa conciencia en acción, tiene también que ver, tenemos que hacerlo en estos círculos donde nos sentimos apoyados y no solo apoyados, es importante. Entonces este trabajo es bastante difícil, entonces no podemos hacerlo sin el apoyo del uno del otro. Y tenemos que ser así, ¿verdad? Yo digo, es una perspectiva muy feminista, pero ser solidarios o tener solidaridad con todos nosotros, ¿verdad? Con nuestras diferencias, con las cosas que tenemos similares, pero de apoyarnos. Y si vemos que estamos mal, también de tener el valor y decirlo con mucho amor y mucho cariño, mira, yo lo veo de otra perspectiva y tal, pero seguir con este trabajo. Pero eso es todo, eso era toda la presentación, esto ya era el final, esto era la última. Y esta es la foto que tomé la última vez que estaba en Puebla, y aquí estoy yo con Fausto y mi estudiante Ashley de la Universidad de Georgia. ¿Y cuál fue el Día de los Muertos? ¿Pero qué era, Fausto? No, era en Oaxaca y fue una calenda. Sí. Y la pasamos tan lindo. Bueno, este es el último diapositivo que tengo. Y con eso me despido. No sé si quieren decir algo más, una cosita antes de irnos. Gracias por su participación. Fue excelente y se lo agradezco mucho. ¿Alguien que quiera decir algo? Solo agradecerte muchísimo, María, como siempre un privilegio compartir contigo. Muchas gracias. Gracias, igualmente, Sonia. Ojalá que se repita pronto, Fausto. Thank you. Gracias, hasta la próxima, ¿ok? Bueno, pues... Buena suerte con todo. Les doy mucho amor y cariño y un abrazo fuerte. Pues ya nada más para cerrar, darte las gracias, María, de verdad, de corazón, siempre tu disposición y tus ganas de compartir. Yo te agradezco, sabes muchísimo lo mucho que te quiero y lo mucho que te admiro. Y pues nada, más bien queda como aplausos a distancia. Gracias, y a ustedes también, gracias. Cuídense mucho, porfa.